Mushoku Tensei Redundancy, Volumen 2. Arco, el dios que vive en la tierra sagrada de la espada. Historia en la cámara transitoria. Parte 3 de 3 partes que tiene esta historia dedicada a la cámara transitoria. Por cierto, Orset-sama, ¿por qué vino esta vez? Le pregunté en voz baja a Orset, que estaba sentado a mi lado. Quería ver a Gino Britz. ¿Para ver cómo es diferente del usual? Sí. Gino, todavía con Nina a su lado, estaba observando en silencio la práctica. Eris estaba sentada junto a Nina y parecían estar teniendo una conversación. Escuchando la palabra Galfarion de vez en cuando, probablemente estaban hablando sobre los últimos momentos del anterior dios de la espada. ¿Qué piensa? Ningún cambio. De mente simple, obstinado, y vive únicamente para sí mismo. Ya veo. El joven Gino era inseguro. En ese caso podría ser influenciado por las palabras del dios humano. No, esto es al revés, mira. ¿Qué piensas? Ningún cambio. De mente simple, obstinado y vive únicamente para sí mismo. Ya veo. El joven Gino era inseguro. En ese caso podría ser influenciado por las palabras del dios humano. Pero juzgando por su estado actual, no debería ser un problema dejarlo así. Entiendo. Neutralidad que no se convierte en hostilidad. Dependiendo de cómo lo veas, eso podría significar que está de nuestro lado. No se convertirá fácilmente en uno de los apóstoles del dios humano. Aunque no actuará pensando en el futuro, ningún otro país se está moviendo activamente tampoco. Lo importante es que no se convierta en uno de los peones del dios humano. Independientemente de sus deseos, puede haber momentos en los que se convierta en nuestro enemigo, pero no hay fin en esa línea de pensamiento. Maldita sea, me rindo. Con un golpe sordo, uno de los santos de la espada cayó en el dojo. Inmediatamente el siguiente santo de la espada dio un paso adelante diciendo: «Yo soy el siguiente». Pero antes de que nos diéramos cuenta, todos los santos de la espada estaban sentados o tendidos en el suelo. Los santos de la espada fueron aniquilados, por segunda vez hoy, como era de esperarse del dios del norte Kalman III. El silencio descendió sobre el dojo. Y luego, al final dijo: «Los fuertes viven libremente. Me gusta eso». En medio de esto, las palabras de Eris de repente flotaron en el aire. Ella miró hacia arriba, aparentemente sorprendida por cuánto resonaba su voz. Rápidamente apretó los labios, dispersando las miradas de los santos de la espada con su intimidante mirada. Los santos de la espada miraron hacia abajo, murmurando con pesar. Sus miradas se dirigieron hacia Gino. Se podían escuchar algunas voces murmurando sobre hacer que sus discípulos peleen por él, o preguntándose qué pensaba del honor del estilo del dios de la espada. Gino escuchaba con una expresión imperturbable. Quizás está acostumbrado a escuchar esto a diario. ¿Por qué no te unes al entrenamiento también, dios de la espada? Aprovechando el silencio de Gino, uno de los santos de la espada habló. Era el hombre que primero había desafiado a Alec y había sido derrotado múltiples veces, su rostro aún con un gran moretón. También fue el que había gritado «espera un momento» anteriormente. No, yo estoy bien. ¿Por qué no? ¿Por qué? Porque ustedes les pidieron que los entrenaran, así que se los pedí a ellos. Si ya terminaron, entonces eso es todo, ¿no? El rostro del santo de la espada se contorsionó. Temblaba con una ira apenas contenida y gritó: Era mejor en la época del anterior dios de la espada. Él protegía adecuadamente el honor del estilo del dios de la espada. No dejaba que personas como ellos actuaran arrogantemente aquí. Es comprensible que los emperadores de la espada se hayan ido. Eres el dios de la espada y ni siquiera nos muestras un ejemplo. Haces todo tu entrenamiento solo y en el dojo solo coqueteas con tu mujer todos los días.
Incluso cuando nuestros enemigos vienen y exigen sumisión, solo declaras una neutralidad ambigua para evitar hacer enemigos. ¿Qué clase de dios de la espada eres? ¿Para qué estás luchando? El dojo quedó en silencio. La expresión de Gino permaneció inalterada. Todavía tenía esa mirada indiferente, o tal vez era más una expresión de desconcierto, como si dijera, ¿de qué está hablando este tipo? Pero el hombre que había hablado parecía un poco pálido, como si se diera cuenta de que había ido demasiado lejos. Una espada pertenece al individuo. Mi victoria no significa tu victoria, ni protege tu honor. Gino dijo en voz baja. Quería estar con Nina, así que derroté al anterior dios de la espada. Por eso estoy haciendo esto. No lo hice para proteger mi honor o para cuidar de ustedes. Si están insatisfechos pueden irse. No me importa no ser el dios de la espada, pero si les entrego el título a ustedes, ¿me echarían o no? Yo me iría, pero es inconveniente en este momento. Mis hijos aún son pequeños. Los santos de la espada, dejando escapar un colectivo, bajaron la cabeza nuevamente. Era como si estuvieran diciendo, eso no es lo que queremos decir, porque no lo entiendes. La atmósfera era pesada e incómoda. La relación entre el dios de la espada y sus discípulos parecía tensa. Tal vez Gino era aún joven. Si no manejaba esto adecuadamente, podría terminar creando enemigos por dentro. En lugar de decir eso, ¿por qué no les das una demostración? Quien rompió el silencio fue Nina. Ella, que había estado apoyada contra Gino, enderezó su postura y se sentó formalmente. Me gustaría verte pelear también. Está bien, si tú lo dices, Nina. Gino se levantó rápidamente, como si la pesadez que había mostrado antes fuera solo una ilusión. ¿Podría ser que esté bajo su control? Quiero decir, ¿puede esta situación realmente llamarse estable? Para mí parece bastante inestable. Me pregunto si eso está bien. ¿Qué te parece, Eris? Gino se ha vuelto más fuerte. Está bien. Instada por Nina, Eris se levantó. Ella me miró y me lanzó Ella me miró y me lanzó algo. Lo atrapé instintivamente. Era su espada. La espada mágica, degolladora. La espada que el anterior dios de la espada apreciaba. Gino y Eri se movieron hacia el centro del dojo. Alec ya estaba allí y se encogió de hombros. Entonces, ¿quién va primero? Por supuesto, el más débil va primero. Eris dijo esto y empujó a Alec a un lado. Alec asintió como si entendiera y volvió a donde estábamos. Ni una gota de sudor en él. Nunca lo he visto sudar. Bueno, excepto por esa vez en el reino de Vigeril, estaba empapado entonces. Las personas aquí son desesperantes. Sentado a mi lado, murmuró esto en voz baja. A pesar de la oportunidad de practicar con alguien de mayor habilidad, no tienen intención ninguna de aprender. Yo también lo noté, ¿verdad? En este caso, la gente en el lugar de mi abuela es mucho, mucho mejor. En ese punto, pensé que los guardias de Atofe eran un poco diferentes. No tenían otra opción que volverse más fuertes para sobrevivir. Mientras pensaba en esto, miré al dojo y vi a Eris asumiendo su postura con una espada de madera. Como siempre, era una postura elevada, una postura ofensiva. En contraste, el dios de la espada Gino tenía su espada en la cadera, lista para un desenvaine rápido. Hablando de desenvaine rápido, me recordó a Ghislaine. Sin embargo, en comparación con Ghislaine, Gino estaba increíblemente calmado.
Ghislaine tenía una aura feroz y depredadora, incluso cuando se preparaba para un desenvaine rápido, movía su cola mientras calculaba el momento de morder. La postura de Gino estaba vacía. Al igual que Orsted antes, estaba perfectamente inmóvil, como si el tiempo se hubiera detenido. No había aperturas. Eris avanzó cerrando la distancia. El oponente era el dios de la espada. Si no fuera por la conversación anterior, estaría bastante ansioso. Incluso si es golpeada, bueno, no morirá. Estará bien, ¿verdad? Tal vez debería usar mi ojo de la previsión, aunque incluso con él probablemente no pueda ver la trayectoria de la espada. Pero si parece que va a ser un golpe crítico, ¿intervendría Orsted a tiempo? Eris, no necesitas una señal de inicio, ¿verdad? Correcto. Eris asintió. Y antes de darme cuenta, todo había terminado. El brazo dominante de Eris fue golpeado y roto, y ella cayó sobre una rodilla. Su espada de madera giró por el aire, golpeó la pared del dojo y cayó con un estrépito. Eso fue todo lo que vi con mi ojo de previsión. Y apenas un segundo después se hizo realidad. A mis ojos parecía que Eris se movió primero. En el momento en que dijo correcto, la punta de su espada de madera dejó un rastro de imágenes residuales. Pero al final, Eris perdió. Fue superada en velocidad y su brazo dominante fue roto. No, no solo su brazo. Mirando de cerca, noté que el dedo gordo de su pie delantero estaba doblado en un ángulo extraño. 2 golpes. Debió haber sido un ataque consecutivo. Su brazo fue roto y su dedo gordo fracturado. Pero Eris no se detuvo. Esto no fue suficiente para detenerla. Llevaba una sonrisa feroz en su rostro y se lanzó hacia adelante con su pierna restante. O eso pensé. Pero de repente se relajó. Se rindió. Es suficiente. La voz que resonó en el dojo fue la de Orsted. Con esa voz, sonidos de admiración y confusión llenaron el dojo, pero eran escasos y el tono era algo desconcertado. ¿Qué pasó? ¿Evadió el primer golpe? El primer golpe apuntó a su tobillo. No pudo evadir completamente y perdió su dedo. ¿Pero el segundo golpe? Susurros como esos venían de los santos de la espada. Ni siquiera podían determinar si el duelo había terminado o no. Probablemente fue tan rápido que era imposible de ver. Pero el resultado estaba claro. Eris estaba sentada, sudando profusamente mientras el dios de la espada estaba allí, con su espada de madera en una posición baja y relajada. Exigieron una demostración y ni siquiera pudieron entender lo que el oponente había hecho. Esto hace que la demostración sea inútil. Las caras de los santos de la espada estaban endurecidas por la frustración. Al mismo tiempo, una sensación de alivio fluía en el aire. Tal vez pensaron que el honor del estilo del dios de la espada había sido preservado. Si podían bajar la guardia, también sería una situación beneficiosa para mí. Como era de esperar del dios de la espada, el primer golpe apuntó al tobillo delantero, pero la trayectoria recorrió la distancia más corta desde el tobillo hasta la muñeca. Si atrapaba el tobillo, genial. Si se evadía, aún genial. De cualquier manera, el retraso del golpe inicial asegura un contraataque a la muñeca. Es una hazaña que requiere una confianza absoluta en la velocidad de la espada de uno. Alec dijo esto en una voz algo alta. Estaba destinado a que los santos de la espada lo escucharan. Con esas palabras, los santos asintieron en acuerdo diciendo, ya veo. Gracias por el comentario, Alec. Alec se sentó como si fuera algo natural, pero sus ojos tenían una leve reprobación al mirar a Gino. Su cara parecía decir, si eres el maestro, deberías enseñarles. La antigua Eris me habría atacado incluso en ese estado. Si fuera una situación en la que el orgullo importara, lo haría. Ya veo.
Como esperaba de ti, Eris. Gino sonrió ligeramente y asintió lentamente. Eris también sonrió levemente, pero el sudor se formaba en su frente. No es del tipo que se queje de una muñeca o un tobillo roto, pero dolor es dolor. Me levanté y corrí hacia Eris. ¿Estás bien? Estoy bien. Solo apúrate y usa magia curativa. Y no toques ningún lugar raro, ¿ok? Estamos en público. Entendido. Inmediatamente comencé a recitar magia curativa para arreglar los huesos de Eris. Habiendo sido advertido de antemano, evité tocar su pecho o trasero. Incluso en una batalla simulada, la fuerza para romper huesos era seria. Era escalofriante pensar qué podría haber sucedido si esos golpes hubieran aterrizado en su cabeza o cuello. Bueno, con Orsted aquí, mientras su cabeza y cuerpo permanezcan unidos, debería estar bien. Pero aún así... El dios de la espada, al igual que el anterior, su espada era completamente invisible. No es alguien con quien quieras hacerte enemigo. ¿Cómo está? Es abrumador. Es frustrante, pero no creo que pueda ganar. Le había preguntado sobre sus heridas, pero esa fue la respuesta que obtuve de Eris. Lo dijo con una expresión verdaderamente frustrada, con la boca hacia abajo. A pesar de haber dado a luz a 2 hijos, Eris había sido sincera en cuanto a su manejo de espada. Considerando eso... No, probablemente solo le frustre perder. Siempre ha odiado perder. Entonces, es mi turno. Mientras llevaba de vuelta a Eris, Alex se levantó con una expresión emocionada en su rostro. Pero luego miró hacia atrás a Orsted. Orsted-sama, ¿esto está bien? No me importa. Haz lo que quieras. Tal vez el permiso de Orsted era para permitir que Alec derrotara a Gino. Si Alec lo derrotara aquí, podría incluso alterar las clasificaciones de los 7 grandes poderes. Gino Britz, quien había declarado su neutralidad, con la derrota de Eris, los santos de la espada parecían haberse calmado también. Es probable que la tierra sagrada de la espada mantenga su postura neutral. Sin embargo, si el dios de la espada fuera derrotado, las cosas cambiarían. Aunque Gino mismo podría permanecer neutral, no sería sorprendente si la mayoría de la tierra sagrada de la espada se volviera en nuestra contra. ¿Qué debería hacer? ¿Debería detener esto? No diré nada. Orsted ha dado su aprobación. Solo necesito pensar en cómo manejar las consecuencias. Bien. Ahí voy. Alec dio un paso adelante. Aunque solo fuera una batalla simulada usando espadas de madera, era un enfrentamiento entre el dios del norte y el dios de la espada. No sería una exageración llamarlo una pelea entre los 7 grandes poderes. Considerando que el 7º rango actual es más como una decoración. ¿Quién ganará? La experiencia le da la ventaja a Alec. Aunque el dios de la espada derrotó al anterior, aún es joven y carece de experiencia. Además, Alec tiene el orgullo de ser el dios del norte Calman III. Parecía que también había observado la espada del dios de la espada anteriormente. Alec tomó una postura media mientras Gino se preparaba en su postura de Iai. ¿Quién haría el primer movimiento? Normalmente Gino, usando el estilo del dios de la espada, iniciaría y el estilo del dios del norte contraatacaría. Pero podría suceder lo contrario. El primero en moverse fue Alec. Esta vez pude verlo. Desde la postura media, un ataque sin movimiento, pero Gino fue aún más rápido blandiendo su espada. Desenvainó su espada para encontrarse con la punta del ataque, desviando ligeramente la punta. Eso es todo lo que pude ver. En el siguiente instante, la espada de madera de Gino desapareció. Lo siguiente que vi fue la mano izquierda de Alec siendo destrozada. Simultáneamente, Alec dio un paso atrás dejando una línea negra en el suelo del dojo. Probablemente fue el mismo ataque simultáneo que había derribado a Eris antes, apuntando a la muñeca y luego al pie en sucesión. Alec reposicionó su espada de madera con su mano rota. El brazo que parecía roto se curó casi de inmediato. Probablemente es obra de su sangre demoníaca inmortal.
Además, con el estilo del dios del norte, su verdadera fuerza parecía mostrarse a partir de aquí, con el espíritu de lucha brillando en sus ojos. Pero Gino avanzó sin pausa. Comenzó un asalto feroz. Cada vez que Gino blandía su espada, el brazo o la pierna de Alex se quebraban, aunque las fracturas parecían curarse rápidamente, evitando que quedara incapacitado. Pero eso era todo. Gino no permitía que Alec pasara a la ofensiva. Alec podría haber estado intentando varias estrategias, sin embargo, estaba claro para todos que ninguna de ellas era efectiva contra Gino. Me rindo. Eventualmente, Alec bajó su espada. Aunque no tenía heridas, su ropa estaba hecha a pedazos y la punta de su espada de madera estaba estallada y colgando. En contraste, Gino estaba ileso. Estaba ligeramente sudoroso, pero la diferencia en sus habilidades era abrumadora. No había esperado que hubiera una brecha tan grande. Alec es tan fuerte y, sin embargo, en este momento Gino podría poseer la fuerza de uno de los grandes poderes. Bueno, él ya es un gran poder, pero aún así, realmente eres fuerte. Me hizo darme cuenta de que siempre hay quienes son más fuertes. No, solo tienes una mano, y en una pelea real, quién sabe qué hubiera pasado. Si fuera una espada real, probablemente estaría hecho pedazos ahora. Alec admitió fácilmente su derrota, sosteniendo una espada de madera sin funda en una postura de EI. Aún logró eso. En una postura de EI real, la velocidad aumentaría. En otras palabras, si fuera una espada real, la brecha podría ampliarse aún más. Bueno, entonces, Alec, todavía sosteniendo su espada de madera, regresó a nosotros. A pesar de perder, tenía una expresión tranquila. Parecía un poco frustrado, pero no se quejaba como lo hizo durante la batalla del reino de Vigeiril. Eso muestra que él también ha cambiado. Mirando alrededor, noté que las miradas del dojo estaban dirigidas hacia mí. Gino, aunque había terminado su combate, todavía estaba de pie en el centro del dojo, mirándome a mí. El séptimo gran poder. Podemos presenciar una batalla entre los grandes poderes. Seguramente el dios de la espada no perderá, pero incluso podríamos ver las técnicas del dios dragón Orsted. Pude escuchar los murmullos de los santos de la espada. ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué está pasando? Rudeusama, muéstrales. Muéstrales el poder de la armadura mágica que me derrotó. Susurró Alec, incitándome. Así que hablé rápidamente. Usé las palabras que había preparado. Bueno, los guerreros del Santuario de la Espada ciertamente están dedicados a su entrenamiento. Pero el sol está poniéndose y tengo hambre. ¿Por qué no lo dejamos por hoy? Todos estaban decepcionados. Y así, nuestra visita a la Tierra Sagrada de la Espada llegó a su fin. Entre los santos de la Espada, me titularon como un cobarde, pero eso no me molestó. La Tierra Sagrada de la Espada, no, Gino Britz, permanecería neutral hasta su muerte, y yo estaba satisfecho con eso. Suscríbete, deja un like, un comentario y a ser posible comparte este video. También me ayudaría mucho si decides volverte miembro de mi canal de YouTube. Y de hecho, si te vuelves miembro, a ti te llegarían todos los videos de forma anticipada. Fin de esta parte 3 y fin de esta historia de la cámara transitoria. Hombre, a ver, que le pidan a Rudos que luche es exagerado, porque Rudos es un mago e incluso ellos lo saben. No tiene sentido, ¿sabes? No tiene sentido para nada. Pero bueno, no me parece bien que le digan cobarde, pero puedo llegar a entenderlo porque pues sí, Rudos es un cobarde, o sea, igual es un cobarde, eso no se lo quita a nadie. Pero bueno, gente, nos queda una mini historia más para acabar con este arco.
Y luego creo que entramos al último arco. Déjame lo reviso. Sí, sí. De hecho, entramos al último arco después de este. Quiere decir que nos estamos acercando cada vez más al final de este volumen. Nada mal. Así que nada. Espero que hayan disfrutado de la narración y nos veremos en la próxima con más de Mushoku Tensei Redundancy. Adiós.